nuestro siguiente no sabía que de qué enviar. Sí la enviamos. Soy Sergio y pues bueno, soy miembro de Libre desde hace 3 años más o menos. Y bueno, el título de este texto es el sujeto supuesto saber leer de otro modo, con puros guiones, según las palabras. Una manera de comprender lo radical del descubrimiento freudiano es, de acuerdo a las publicaciones que nos da Tomás Sbolos en un libro que lleva por título El psicoanálisis del siglo XXI, es que Freud entendió las formaciones del inconsciente como un texto a leer. Sueños, chistes, lapsus se daban como algo que debía ser leído a través de algunos mecanismos que le conformaban, como el desplazamiento, la condensación, los conocemos. Para Sbolos, el más privilegiado mecanismo freudiano fue el complejo de Edipo, que resultó tan popular fuera del psicoanálisis y tan polémico en su momento, que se instituyó como una de las razones principales por las que el psicoanálisis luego adquirió un privilegiado lugar en los discursos de las humanidades y las ciencias sociales durante mediados del siglo XX. Esa lectura, sin embargo, de acuerdo al mismo autor Sbolos, entró en crisis cuando el propio Freud descubrió que los síntomas no se resolvían solo con el desciframiento. Sabemos que Freud planteó eso por lo menos desde 1906. Esto lleva a Sbolos a plantear algo que puede resultar controversial. La adopción popular del psicoanálisis como una crítica cultural estandarizada es signo de su fracaso. Es en esa adopción donde la obra lacaniana se inserta pues en un escenario distinto al que le tocó a Freud. Para Freud se tenía que defender la entrada del psicoanálisis en el concierto de los discursos científicos y universitarios y así demostrar la validez del psicoanálisis para leer los fenómenos sintomáticos. Ustedes saben que Freud dedicaba muchos textos a justificar eso, ¿no? Porque el psicoanálisis leía a la antropología, a la lingüística, a la medicina, etc. Mientras que a Lacan le tocó vivir un momento donde esa inserción y validez en la universidad ya no se cuestionaba como tal y por lo tanto se planteó una tarea distinta: evitar que el psicoanálisis derivara en una hermenéutica. Vamos a dejar aquí a Sbolos y tomemos entonces a Lacan. Consideremos eso que se discute en la primera sesión del seminario 25, que ya es el antepenúltimo de los seminarios. Usando la traducción de Rodríguez Ponte, cito a Lacan: el psicoanalista es un rector. Para continuar equivocando, o con el equívoco, diría que él retorifica, lo que implica que rectifica. El analista es un retor, es decir, que rectas, que equivoca con retorificación. Se intenta decir la verdad. Se intenta decir la verdad, pero eso no es fácil porque hay obstáculos para que la verdad sea dicha. Cierro la cita de Lacan. Entonces, el psicoanalista tiene la labor de rectificar, como de hecho ella lo apuntaba desde el 58 en la dirección de la Cruz de los Principios del Poder, pero también tiene la labor de rectificar a partir de una retórica, es decir, debe de retorificar. Este neologismo, retorificar, retor, es un intento de dar cuenta de la verdad del sujeto a través de una lectura y una escritura. Y es una puesta en juego de la palabra del sujeto para entender y guiar una lógica psicoanalítica, como dice Lacan, y lo que sería necesario seguramente es que el análisis llegue a deshacer por la palabra lo que es hecho por la palabra. Todas las de Lacan que mencioné están en el seminario 25. El analista retor es aquel que sugiere con su lectura, que es a la vez escritura, porque, dice Lacan, no impone de ningún modo algo que tendría consistencia. Cierro cita. De modo que el analista retor pues está del lado de la existencia. ¿Cómo opera esa retorificación? Dice él en la tercera sesión del mismo seminario: el analista zanja, lo que dice es corte, es decir, participa de la escritura. Cierro cita. Esta escritura es entonces a partir del corte, claro, también de la puntuación, la extensión, la repetición, un juego de palabras conformado con las palabras dadas por el analizante. El analista escribe desde la posibilidad de poner una coma o quitar un espacio entre palabras,
que eso ya es escritura, pues su lectura es escritura. El analista se plantea desde una posición claramente distinta de aquello que parecería operar si nos aproximamos al psicoanálisis de manera superficial. Pues no se trata de descifrar el sentido, el significado de las formaciones del inconsciente, sino de percatarse cómo otra lectura de esas formaciones participa de la formación misma. Es decir, la lectura es una escritura porque el analista se hace partícipe de aquello que hace pregunta en el analizante. Y por esta razón me parece que es que Lacan continúa esta discusión en el mismo seminario atendiendo a la transferencia. Entonces tenemos esta cita extensa. Hay seguramente escritura en el inconsciente. Esa es la cuarta sesión del seminario 25. Y no sería más porque el sueño, principio del inconsciente, eso dice Freud, el lapsus e incluso el chiste son legibles. Un sueño, uno lo hace, uno sueña, no sabe por qué, y luego eso se lee. Un lapsus igual. Todo lo que Freud dice del chiste es bien notorio como algo ligado a una economía de la escritura, una economía en relación a la palabra. Lo legible, en eso consiste el saber, y eso es escaso. Lo que digo de la transferencia es lo que he adelantado tímidamente como siendo el sujeto. Un sujeto es siempre supuesto, porque no hay más que un supuesto. Un sujeto supuesto saber. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Es el supuesto saber leer de otro modo. Ese otro modo en cuestión es lo que yo escribo de la forma siguiente. Y ahí viene el matema del sujeto barrado. Bueno, ¿sabe qué es este? De otro modo, ¿qué es lo que eso quiere decir? Se trata allí del gran otro. ¿Es que de otro modo quiere decir, de otro modo que esa farfulla que se llama psicología? No, de otro modo designa una falta. Es de faltar de otro modo de lo que se trata. Ya, cierro la cita. Entonces, las formaciones del inconsciente son un texto a leer y por ello son algo del orden de lo legible, del orden del saber. Pero el saber tiene un límite y un lugar para hallar ese límite, uno de tantos tal vez, es la transferencia. El saber resulta impotente ante la lógica del establecimiento transferencial de un sujeto supuesto saber. Entonces, el analista existe fuera del saber, fuera de lo legible. ¿Y cómo pasamos entonces del sujeto supuesto saber que lee al sujeto supuesto saber que escribe? De otro tipo de lectura se trata. Entonces ahí vamos a cortar la oración de Lacan. Lacan dice, otro modo en cuestión es seguramente este que yo escribo, y entonces ahí venía el S barrado, ¿no? Entonces eso, otro modo en cuestión es seguramente este que escribo. Exactamente, es otro modo de leer que es un modo de escribir. Entonces el sujeto supuesto saber leer de otro modo es el sujeto que escribe, y ya no es simplemente del orden del saber, quizá tal vez del saber hacer, pero tampoco es un saber hacer desde el intento de dar consistencia, que es lo que Lacan dice es la farfulla de la psicología. Se trata de saber faltar de otro modo, saber hacer faltar, digamos, con puros guiones. Resulta curioso que esta retorificación él aventaba tan temprano como en el 57, en el psicoanálisis y su enseñanza, él indica, si el síntoma puede leerse es porque él mismo está ya inscrito en un proceso de escritura. Cierro cita. Y todavía podríamos irnos más atrás, como a la famosa indicación de Freud al principio de la negación, donde él explícitamente dice, nosotros le rectificamos, entonces sí es su madre. Es curioso que Rodríguez Ponte coloque el matema del sujeto barrado en esa parte donde las versiones en francés de Staferla de la asociación de la Ali y en inglés la de Cormac Gallagher colocan el matema de la falta del otro. ¿Es un problema de traducción o es un equívoco del traductor? Quizá esto nos permite entender entonces el problema de la traducción como otro lugar donde se escribe porque se lee. O sea, la imposibilidad de traducir neologismos o de comprender en un texto algo que pareciera un error provoca confusión, claro, y trae a colación entonces otro modo de escritura, mientras que lo legible es del saber,
Dice Lacan, lo escrito es confusional. Y ya con esto voy a terminar. Tenemos entonces 4 posibilidades. La primera es leer lo legible. Y entonces ese es el psicoanálisis entendido como una hermenéutica del sujeto, o sea, un desciframiento del síntoma. La segunda es leer lo escrito. Es el trabajo del analizante que participa de su propio tratamiento, que atiende y advierte sus propias formaciones sintomáticas en las que eso habla. La tercera es escribir sobre lo legible. Ese es el trabajo del analista, cuya puntuación sobre lo que es dicho participa de su reescritura. Y la cuarta es escribir sobre lo escrito, que cae nuevamente del lado del analizante, hacia su intento de una conformación vía leer de otro modo, de poder escribir otra cosa. Y eso es todo. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, me parece que tenemos muy buen tiempo para conversar al respecto sobre las 2 ponencias.